Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Teresa Carrasco e Isabel Jordán. El 6 de enero, martes, a las 12 horas de Cracovia, durante la fiesta de la Epifanía, al final de la cabalgata de Reyes Magos, se escuchó por primera vez el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Bienaventurados los misericordiosos, tal como reza el himno de la JMJ Cracovia 2016, elegido por el Papa Francisco. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jakub Lichard es el compositor de la música y creador de la letra de este himno. Él, también abogado apasionado por la música, es además autor de obras litúrgicas. La compañía artística Buenos Aires por una nueva evangelización, Banuep, grabó la versión en castellano del himno. Se hizo con la dirección artística del reconocido Carlos Abregu y la dirección musical y orquestal a cargo de Damián Malé y la dirección coral de Juan Ignacio Tramucci. El himno empieza con las palabras del Salmo 121 sobre la paz en los corazones y la certeza de que nuestro Señor misericordioso vela sobre nosotros y cumplirá su promesa de acompañar al ser humano desde ahora y por siempre. Ya en la primera estrofa, en medio de la cita del Antiguo Testamento, se expresa Dios está definido como misericordioso. En la segunda estrofa hay una referencia a la parábola de la oveja perdida del Evangelio según San Lucas, la cual nos da esperanza de que Dios no se cansa de intentar llevar al hombre para la vida plena. En el coro se pueden encontrar las palabras de la quinta bienaventuranza del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este es también el mensaje de la JMJ en Cracovia, la ciudad desde donde Santa Faustina Kowalska difundió el mensaje de la Divina Misericordia. La tercera estrofa se inspira en el Salmo 130. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. La siguiente estrofa habla sobre la salvación en Cristo y la necesidad de aceptarlo como Señor y Redentor. El interludio del himno es una invitación a la vida llena de esperanza y confianza que surgen de la resurrección de Jesucristo. Así se va preparando poco a poco este gran evento que tendrá lugar en Cracovia del 26 al 31 de julio de 2016. Será precedida por los llamados Días de la Diócesis, que se realizarán en todas las diócesis de Polonia del 20 al 25 de julio. A nivel diocesano, la Jornada Mundial de la Juventud se celebra cada año el Domingo de Ramos y la acompañan las palabras del Evangelio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, 2014. Y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, 2015. Durante el encuentro con los jóvenes en Río de Janeiro, el Papa Francisco les dijo: leed las bienaventuranzas, os harán bien. Pide a los jóvenes que descubran de nuevo las bienaventuranzas evangélicas y que hagan de ellas un programa concreto para sus vidas. Comenzaremos nuestro noticiario semanal comentando algunas noticias de interés internacional. Archidiócesis de Los Ángeles pide donaciones para niños de Nepal. Desterremos idolatría del dinero y la corrupción, exhortan obispos chilenos. Vietnam, obispo advierte por peligros en proyecto de ley sobre religiones. India, cardenal recuerda que los cristianos respondemos con amor a los ataques fundamentalistas. Mali, no solo los cristianos, sino también los musulmanes han sido víctimas del fundamentalismo, afirma Monseñor Tiama. Pasaremos después por el panorama nacional. Censuran carta que detalla lo que explica sobre el sexo el obispo Munilla. Iglesia Unida por el Trabajo Decente, un manifiesto de Cáritas y 70 entidades de la Iglesia. Sánchez Monje deja el Ferrol y será el nuevo obispo de Santander. 20.000 personas escriben al gobierno español para que acudan a ayuda de los cristianos perseguidos. Y por último comentaremos algunas noticias de la Santa Sede. El logo del año jubilar es un compendio teológico de la misericordia. La Iglesia tendrá nuevos santos y beatos. Papa recuerda la Segunda Guerra Mundial y pide poner fin a las guerras actuales. Francisco dona $50.000 para damnificados del norte de Chile. Audiencia general, el Papa continúa reflexionando sobre la familia y exhorta a los esposos a amarse como Cristo ama a la Iglesia. La Archidiócesis de Los Ángeles, Estados Unidos y las organizaciones Missionary Childhood Association, Asociación Infancia Misionera, Los Ángeles Catholic Schools, Colegios Católicos de Los Ángeles y Educación Religiosa han lanzado una campaña que durará 2 semanas, desde el 4 al 15 de mayo, para recaudar fondos que serán enviados a Nepal tras el terremoto que azotó el país asiático. Los cheques de ayuda pueden enviarse a la Missionary Childhood Association, Asociación Infancia Misionera, Fondo de Ayuda de Emergencia de Nepal. También se pueden realizar donaciones por Internet. La Asociación Infancia Misionera es una organización internacional integrada por los alumnos de las escuelas primarias y programas de educación religiosa que se dedica a fomentar la labor misionera en los niños. Su trabajo se dirige a las periferias de Estados Unidos y también a enviar ayuda a los niños y niñas en países desfavorecidos como Nepal.
Ante los últimos casos de financiamiento irregulares que han afectado a empresas y políticos de distintos sectores y que también han involucrado al hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, los obispos del país dieron a conocer una declaración sobre la crisis de confianza y credibilidad que se percibe en el país, titulada Convivencia en Chile, desafío ético y respeto a nuestra dignidad. Percibimos síntomas de una crisis que desconoce que la dignidad humana es la piedra fundante de toda convivencia, señala el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile. Estamos a tiempo para desterrar la idolatría del dinero y la corrupción, de valorar la actividad política y de sus actores, de reconocer el aporte de tantos trabajadores y empresarios, de avanzar en el trato justo, respetuoso y amable que nos debemos, en fin, de corregir nuestros errores y juntos fortalecer el alma de Chile, indican. En el texto, los obispos aseguran que es la hora de una profunda introspección, tanto a nivel personal como institucional, que debe llevar también a un acto de perdón y reparación, tanto a nivel personal como institucional. En cuanto a los servidores públicos, sean ellos parlamentarios u otros, es necesario que se sepa con claridad quiénes utilizaron financiamiento indebido, asumiendo las consecuencias de sus actos. Lo mismo los empresarios, los comunicadores y las diversas asociaciones. Los chilenos tenemos derecho tanto a la verdad como a la justicia, pero también a las oportunidades del perdón, que no es lo mismo que impunidad, afirman. A modo de ejemplo, y en respuesta a la pregunta sobre este punto de un periodista durante la conferencia de prensa, Monseñor Contreras dijo que en toda la sociedad tiene que haber lugar para el perdón, pero tiene que haber lugar también para la sanción. Los prelados dicen en la declaración que desde la enseñanza social de la Iglesia y nuestra misión pastoral percibimos síntomas de una crisis antropológica, es decir, de una concepción de la persona humana que desconoce que la dignidad humana es piedra fundante de toda convivencia. La falta de respeto a la propia dignidad y a la de los demás pisotea la identidad y misión de cada cual y deteriora los logros que hemos obtenido como sociedad. Esta declaración va en la misma línea del reciente documento dado a conocer por los pastores chilenos, al concluir la 109ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile, el viernes 17 de abril, y que lleva por título El derecho humano a la vida, a una vida digna para toda persona. Texto en el que se detalla la postura de la Iglesia sobre el proyecto de ley que podría despenalizar el aborto, propuesto por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en enero. El documento sobre la crisis de corrupción lleva la firma del cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Alejandro Goic, obispo de Rancagua y vicepresidente, Monseñor Fernando Chomali, arzobispo de Concepción, Monseñor Cristian Caro, arzobispo de Puerto Montt, y Monseñor Cristian Contreras Villarroel, obispo de Milipilla y secretario general de organismo episcopal. El Comité de Asuntos Religiosos de Vietnam realizó una nueva propuesta de legislación sobre religiones que despertó voces de alerta por parte de varios obispos del país. El obispo de Kon Tum, Monseñor Oan Duc Oan, rechazó la iniciativa y recordó que el gobierno no debe difundir puntos de vista negativos sobre la religión ni interferir en los asuntos religiosos internos, tales como la formación, la ordenación y la transferencia del clero. Los actuales proyectos de ley están en contra del derecho a la libertad de religión y de la fe, alertó el prelado. Los proyectos de ley tienen muchas lagunas y limitaciones en ese derecho. Todas las organizaciones religiosas y sus miembros, en lugar de disfrutar de los derechos legítimos, se ven obligados a pedir permiso para ejercerlos, cuando quieren organizar celebraciones, formación, coordinación, etc. Esta normativa fue catalogada como contraria a una ordenanza previa sobre las creencias y las disposiciones legales que ya consagran la libertad religiosa en el orden legal, si bien la aplicación es limitada sobre todo en áreas rurales. El vicario general de la diócesis de Bac Ninh, Monseñor Joseph Nguyen Duc Yu, recordó que a este respecto la Constitución del país reconoce, respeta, protege y garantiza los derechos que se verían vulnerados de aprobarse la nueva norma. Monseñor Duc Oan cuestionó la idea misma de un organismo de control sobre las religiones, institución que no existe en muchos países del mundo, y que quienes definan las normas sean justamente miembros de un gobierno socialista contrario a la religión. Cada religión tiene sus cánones y reglas, recordó el prelado. ¿Cómo no puede ser absurdo que los no creyentes quieran establecer las reglas para las personas de fe? Esperamos sinceramente que la ley de la fe y la religión sea un documento legal para el progreso, para la felicidad de la gente, y la más grande de toda la felicidad es la libertad de practicar sus creencias religiosas y vivir su propia vida espiritual, concluyó el obispo de Kon Tum. Solo de esta manera la sociedad es capaz de desarrollarse de manera constante y hermosa, cuando todos se proponen servir a la gente en armonía con el desarrollo de la humanidad. Frente a la persecución y los ataques de fundamentalistas, los cristianos perdonamos y amamos al enemigo, afirmó el cardenal Telesfor Placidus Topo, arzobispo de Ranchi, India. El cardenal Topo se refirió a la persecución contra los cristianos, especialmente en Medio Oriente, donde los terroristas musulmanes del Estado Islámico han asesinado a miles de personas y han generado el desplazamiento de cientos de miles de sus lugares de origen. En su opinión, hay una realidad de sufrimiento ahora mismo por la persecución que sufren los cristianos, sobre todo en Oriente Medio. Yo estoy sorprendido. ¿Cómo puede hacer la gente algo así?
¿Alguna vez hemos podido pensar en el campo de concentración de Auschwitz y el Holocausto? ¿Cómo han podido hacer algo así? También hoy, en el siglo XXI, lo están haciendo. Es difícil entender el género humano. El arzobispo dijo a Ciprensa que esta tragedia se está volviendo a repetir y ante esta situación indicó: los cristianos deben responder como lo hizo Jesús. Él ha perdonado, también su apóstol San Esteban, el primer mártir cristiano, y muchos otros han perdonado. Por eso solamente se puede responder con el camino del amor. Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero no todos lo han aceptado. Sobre la situación de la India, asegura que allí ya están atacando las iglesias y lo achaca sencillamente a que el hombre es pecador. El cardenal se refirió a las recientes declaraciones de un líder hindú que afirmó que las personas que atacan templos cristianos no violan ley alguna y además deben ser protegidas legal y administrativamente cuando decidan seguir el camino de la violencia contra las iglesias. Estamos centrados en nosotros mismos, añade. Sin embargo, Jesús se ha dado totalmente a la humanidad por la salvación por nosotros. Es un ejemplo para nosotros. Su vida ha sido una vida ejemplar. El purpurado indio también se refirió al Año Santo de la Misericordia que ha convocado el Papa Francisco, que comenzará el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y concluirá el 20 de noviembre de 2016 en la fiesta de Cristo Rey. Es una invitación, una oportunidad de testimoniar, porque nosotros hemos recibido misericordia del Señor. Es un privilegio el ser cristianos. Para concluir y recordando que el perdón también se debe aplicar a quienes persiguen a los que creen en Jesús, el cardenal afirmó que hay que comenzar en la propia casa, en la vida de cada uno, y así dirán de nosotros como a los primeros cristianos: mirad cómo se aman. Incluso a pesar de todos estos fundamentalistas, que la gente pueda decir: ellos viven como hermanos y hermanas. Tenemos sed de paz. Todo Mali está rezando para que se firme el acuerdo de paz, dice a la agencia Fides su excelencia Monseñor Jean-Baptiste Tiama, obispo de Sikasso y presidente de la Conferencia Episcopal de Mali, en Roma para la visita al Límina. El 15 de mayo, en la capital de Mali, Bamako, está fijada la firma de acuerdo de paz, también por parte de aquellos grupos del norte de Mali, que no se han adherido al acuerdo preliminar alcanzado en Argel el 1 de marzo. El Estado ha hecho todo lo que tenía que hacer para conseguir el acuerdo. Ahora esperamos que la otra parte, los otros hijos del país, acepten entrar en esta dimensión, porque sin paz no hay desarrollo. Un acuerdo que beneficiará a todas las áreas de Mali, y no solo al norte, dice Monseñor Tiama. Frente a los nuevos actos de violencia que siguen sucediendo en el norte de Mali, Monseñor Tiama afirma: en el sur como en el norte la gente tiene sed de paz y tenemos que responder a las expectativas de la población. Todo depende de nosotros, los líderes religiosos, políticos, sociales, decir lo que pretendemos, el bien del pueblo o tal vez algo más. La guerra civil ha obligado a cientos de miles de malienses a huir. Sobre la situación humanitaria, el presidente de la Conferencia Episcopal dice: hay todavía algunos malienses desplazados dentro de su país y otros refugiados en los países vecinos, porque nutren el temor acerca de la validez del proceso de paz. El ministro de la Reconciliación ha viajado para reunirse con ellos en los lugares de acogida, Níger, Burkina Faso y Mauritania, tratando de tranquilizarles y pedirles que regresen a Mali. La Iglesia, añade el obispo, hace lo que puede en el alojamiento de las personas desplazadas en todas las diócesis del país. A nivel nacional, Cáritas Mali está haciendo todo lo posible con la ayuda de Cáritas Europa. La Iglesia también trabaja por la reconciliación nacional y además se ha invitado a todos los líderes religiosos a participar junto con los líderes políticos y administrativos en el proceso de reflexión sobre la reconstrucción nacional. Por último, Monseñor ha explicado que no solo los cristianos han sido víctimas de los yihadistas, los musulmanes también han sufrido. Basta pensar en la destrucción de las mezquitas en Tombuctú. Todos nos hemos visto afectados por la violencia de estos grupos, dice. En el resto del país, cristianos y musulmanes viven juntos, a menudo dentro de las mismas familias, y queremos seguir haciéndolo. Nuestros hermanos musulmanes, por otro lado, dicen que el Islam predicado por los yihadistas no es su Islam, sino una ideología del extranjero que le es ajena, concluye el presidente de la Conferencia Episcopal. El libro Sexo con alma y cuerpo, escrito por el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, y la experta en educación de la afectividad Begoña Ruiz, está despertando mucho interés en la prensa, aunque la mayoría de los medios, en vez de leer el libro, se limitan a republicar selecciones de frases. En el caso de un periódico grande y prestigioso como es La Vanguardia, con sede en Barcelona, puede ser más grave constatar que ha escrito sobre el libro confundiendo los capítulos de los dos autores, quien dice que, y con abundantes incorrecciones. Begoña Ruiz, coautora del libro, ha escrito al diario catalán una carta comentando las incorrecciones. Ella es seglar consagrada y trabaja en la Fundación Desarrollo y Persona. Después de varios días sin que las incorrecciones en La Vanguardia se corrijan y la carta se publique, Religión en Libertad publicó la carta enviada al diario y no publicada ni atendida.
Estimados señores editores de La Vanguardia, soy Begoña Ruiz, la coautora del libro Sexo con alma y cuerpo. Deseo hacerles llegar mi perplejidad por su artículo en el que supongo pretenden hacer una síntesis del texto y sin embargo se limitan a yuxtaponer una serie de incorrecciones y falsedades. Es incorrecto poner en boca del obispo palabras que son mías, mezclan unas y otras. Por favor, vuelvan a leer los capítulos. Esta vez sugiero que con más calma y hagan el favor de poner en boca de Monseñor Munilla lo que corresponda, sin olvidarse de señalar lo que es mío. Es falso afirmar que el obispo en el libro habla del rol de las mujeres. Absolutamente falso. Tan falso es que yo tampoco hablo de ello. El texto que sacan de contexto y retuercen se limita a afirmar que el cuerpo influye en el estado anímico de las personas. Pongo distintos ejemplos. Afirmo que la psicología de un niño no es la de un joven, un adulto o un anciano. Explico que en la pubertad, al cambiar el cuerpo, cambian las emociones y los sentimientos, y también ilustro la idea, lo corporal afecta a lo psicológico, diciendo que los cambios cíclicos de la mujer tienen una repercusión en su estado de ánimo. Añado un ejemplo propio de varones. La experiencia amorosa del varón que vive en su cuerpo en forma de erección repercute en la psicología. Por tanto, señores, les animo a leer el libro de nuevo con mayor atención. Siento que tengan un suspenso como nota en esta primera lectura. Imagino que muy rápida porque la vida es apresurada y nos atropella, ¿verdad? Para terminar, les contaré que don José Ignacio Munilla ha sido sumamente respetuoso con el texto que yo he escrito. Él no se ha atrevido a cambiar ni una coma. Es extraño que ustedes sí que lo hayan hecho y al hacerlo se han atrevido a ningunear el trabajo de una mujer. Podríamos decir que han pecado justamente de aquello que acusan, machismo. Las organizaciones de la Iglesia en España, Cáritas, Conferencia Española de Religiosos, CONFER, Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y Juventud Obrera Cristiana, se han unido para reclamar al Gobierno de España, a la comunidad internacional, empresas y sindicatos, un trabajo digno para todos los ciudadanos. Así lo exigen en una declaración conjunta titulada Iglesia Unida por el Trabajo Decente, a la que se han adherido cerca de 70 entidades y en la que los firmantes subrayan que la necesidad de un trabajo decente para todas las personas debe estar en la agenda política, las agendas de las entidades sociales, empresariales y de la Iglesia. Concretamente, instan a luchar contra las causas del empleo precario, el desempleo juvenil, la falta de derechos laborales que son resultado, a su juicio, de un sistema económico que pone los beneficios por encima de la persona y en el que la persona se convierte en un objeto del mercado, según ha indicado el religioso José Luis Saborido del Área de Justicia y Solidaridad de CONFER. No podemos dejar sin respuesta el sufrimiento humano resultante tanto de estructuras injustas como del egoísmo de las personas, que da lugar a formas de trabajo precario o mal remunerado, del tráfico de seres humanos y de trabajo forzado, argumentan. Además, recuerdan que promover un trabajo digno es esencial para enfrentar la creciente injusticia social y desigualdad a la que, según apuntan, España no es ajena, pues tiene unas tasas de desempleo muy superiores a la media. Santander ya tiene obispo. El Papa Francisco ha nombrado a Manuel Sánchez Monje para dirigir la diócesis en sustitución de Vicente Jiménez Zamora, que el pasado 12 de diciembre fue nombrado obispo de Zaragoza. El nuevo obispo tomará posesión el próximo 30 de mayo en un acto que tendrá lugar en la Catedral de Santander a las 12 horas. Estarán presentes sus predecesores en el cargo, Vicente Jiménez y José Villaplana, así como el arzobispo de Madrid, el cántabro Carlos Osoro y el nuncio apostólico en España, Renzo Frattini. El nuevo obispo ya ha introducido Cantabria en su escudo, en la figura de la cruz de Santo Toribio de Liébana. El resto del escudo está formado por 2 flores de lis, por Palencia, de donde es originario, el cáliz y la sagrada forma, por Galicia, y una estrella de 8 puntas que representa a la Virgen María. Su lema episcopal es fuerte frente a la debilidad. Nacido en la localidad palentina de Fuentes de Nava el 18 de abril de 1947, Sánchez Monje ingresó en el Seminario Menor y realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor Diocesano de Palencia. Recibió su ordenación sacerdotal el 9 de agosto de 1970. Cursó teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo en 1974 la licenciatura con una tesina sobre la infalibilidad del Papa y en 1998 el doctorado con una tesis sobre la familia, iglesia doméstica. Además, el nuevo obispo habla italiano y comprende el inglés y el francés escritos. Tras la exitosa celebración del primer Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa, organizado por la plataforma maslibres.org en Madrid, bajo el lema Todos somos nazarenos, más de 21.000 ciudadanos se han dirigido al gobierno español para que las peticiones de auxilio de los cristianos perseguidos del mundo sean atendidas, que no dé la espalda a los cristianos que sufren el genocidio de la sinrazón yihadista y actúe dentro y fuera de nuestras fronteras para asegurar la libertad. En concreto, la petición está dirigida al presidente del Gobierno y del Congreso, Mariano Rajoy y Jesús Posadas, así como a los ministros de Defensa y Exteriores, Pedro Morenés y José Manuel García Margallo.
Entre las acciones sugeridas por los ciudadanos se encuentra la promoción de una acción militar bajo el amparo de la ONU y con participación de países de mayoría musulmana para acabar con Boko Haram y el llamado Estado Islámico, y el envío de misiones militares sobre el terreno para ayudar a los gobiernos de Siria, Irak y Nigeria a combatir la yihad. A juicio del portavoz de MásLibres.org, Miguel Vidal, España debe liderar en Europa una acción determinada y determinante para que no suceda con los cristianos perseguidos por su fe lo mismo que padecieron los judíos durante la primera mitad del pasado siglo. Comienzan las noticias de la Santa Sede. El logo y el lema del año jubilar son una buena síntesis de lo que será este año de la misericordia. Con el lema Misericordiosos como el Padre, se propone vivir la misericordia siguiendo el ejemplo del Padre, que pide no juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin medida. El logo, obra del jesuita Rudnick, se presenta como un pequeño compendio teológico de la misericordia. Muestra en efecto al hijo que carga sobre sus hombros al hombre extraviado, recuperando así una imagen muy apreciada en la Iglesia antigua, porque indicaba el amor de Cristo, que lleva a término el misterio de su encarnación con la redención. En el dibujo se destaca el buen pastor que toca en profundidad la carne del hombre y lo hace con un amor capaz de cambiarle la vida. El buen pastor, con extrema misericordia, carga sobre sí la humanidad, pero sus ojos se confunden con los del hombre. La escena se coloca dentro de la mandorla, que es también una figura importante en la iconografía antigua y medieval, por cuanto evoca la presencia de dos naturalezas, divina y humana, en Cristo. Los tres óvalos concéntricos de color progresivamente más claro hacia el extremo sugieren el movimiento de Cristo que saca al hombre fuera de la noche del pecado y de la muerte. Por otra parte, la profundidad del color más oscuro sugiere también el carácter inescrutable del amor del Padre que todo lo perdona. La Iglesia tendrá 3 nuevos santos, 3 nuevos beatos y varios siervos de Dios. El 5 de mayo el Papa Francisco recibió en audiencia al cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. En ella autorizó a este dicasterio promulgar los relativos decretos de canonización y beatificación. Entre los próximos santos se encuentran la sentencia afirmativa sobre la canonización del beato Junípero Serra, en el siglo Miguel José Sierra, sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores, nacido en Petra, España. El apóstol de California será canonizado por el Papa Francisco el 23 de septiembre durante su viaje a los Estados Unidos. Además, el Santo Padre autorizó a la congregación promulgar los decretos referentes a un milagro atribuido a la intercesión del beato Vincenzo Grossi, italiano, sacerdote diocesano y fundador del Instituto de las Hijas del Oratorio. De igual forma, un milagro atribuido a la intercesión de la beata María de la Inmaculada Concepción. En el siglo, María Isabel Salvat Romero, española, superiora general de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Don Vincenzo fue un ejemplo del amor en la pobreza. Exhortaba a vivir el Evangelio con gozo y sin lamentarse. María de la Inmaculada Concepción, a pesar de ser superiora general, realizaba los trabajos más humildes. Su ideal era trabajar sin figurar, fomentando un clima de confianza y serenidad. Entre los beatos figuran 2 jóvenes mártires en Laos, los siervos de Dios, Mario Borzaga, italiano, sacerdote profeso de la Congregación de los Misioneros Oblatos de la Virgen María Inmaculada, y Paul Tok Siok, laosiano, laico catequista asesinado por odio a la fe en Laos en abril de 1960. El primero tenía 27 años y el segundo 19. También será beato don Giacomo Abondo. Don Abondo fue párroco de pueblo enamorado de Dios. Dio su vida ayudando a los feligreses a redescubrir la belleza y la bondad de Dios. Además serán venerables siervos de Dios, Jacinto Vera, uruguayo, obispo de Montevideo, Antonio Antic, croata, sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores, Juliette Colbert de Farleti Barloro, laica viuda y fundadora de la Congregación de las Hijas de Jesús del Buen Pastor, francesa, María Brígida Postorino, italiana, fundadora del Instituto de las Hijas de María Inmaculada, María Rafaela Jesús Ostia, española, en el siglo Rafaela Martínez Cañabate Ballesteros, religiosa profesa de la Orden de las Hermanas Capuchinas de Santa Clara, Sergio Bernardini, italiano, laico y padre de familia, y Domenica Bedoni Bernardini, italiana, laica, viuda y madre de familia. El Papa Francisco exhortó a la humanidad a aprender de los errores del pasado, en especial de la Segunda Guerra Mundial, y llamó a los responsables civiles a comprometerse en poner fin a los conflictos que desgarran al mundo en estos momentos. En los próximos días se conmemorará en algunas capitales el 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En esta ocasión confío al Señor, por la intercesión de María, Reina de la Paz, el deseo de que la sociedad humana aprenda de los errores del pasado y que también, frente a los conflictos actuales que desgarran algunas regiones del mundo, todos los responsables civiles se comprometan en la búsqueda del bien común y en la promoción de la cultura de la paz. El pasado 27 de enero el Papa también recordó el 70 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Auschwitz es un grito de dolor que en ese gran sufrimiento está pidiendo un futuro de respeto, de paz y de encuentro entre los pueblos, expresó en su cuenta de Twitter. Asimismo, la Iglesia en Polonia conmemoró los 70 años del cierre del campo de concentración de Dachau, donde murieron numerosos sacerdotes de toda Europa.
El Papa Francisco envió a través de la Nunciatura Apostólica en Chile la suma de $50.000 para contribuir con los afectados por los más de 15 aluviones simultáneos, que afectaron gran parte del norte del país en marzo. Mediante el Pontificio Consejo Corunum, el Papa ha hecho esta donación para contribuir a las ayudas primarias, medicamentos, alimentos y otras necesidades urgentes de las poblaciones duramente afectadas por las inundaciones. Estas ayudas son fruto de las donaciones que los católicos de todo el mundo, animados por un espíritu de comunión y solidaridad, ponen cada año a disposición del Santo Padre. En la carta de donación enviada por el nuncio apostólico Monseñor Ivo Scapolo al arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, se señala que se trata de un gesto concreto que, junto al mensaje pontificio llegado inmediatamente después de la catástrofe, demuestra la cercanía del Santo Padre hacia aquellas poblaciones. Esta ayuda se suma a las acciones que ha estado realizando desde el comienzo de esta tragedia la Pastoral Social Caritas Chile, que lleva por nombre Solidaridad, Nuestro Norte, a través de la cual hacen un llamado a solidarizarse con los hermanos del norte del país, afectados por el temporal que afectó a las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Según el último reporte de la ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia, 31 personas han muerto a consecuencia de esto y hay 29.739 damnificados, de los cuales 1.422 corresponden a personas que se encuentran en albergues. A su vez, 23 han sido dadas por desaparecidas. El Papa Francisco continúa con su ciclo de catequesis sobre la familia, en la que recordó que el matrimonio cristiano no es solo una ceremonia que se hace en la iglesia, con las flores, el vestido, la foto, sino que es un sacramento que tiene lugar en la iglesia y que también hace a la iglesia, dando comienzo a una nueva comunidad familiar. Recordó que San Pablo dice que los cristianos deben amarse como Cristo los ha amado, sirviéndose unos a otros, y aquí introduce la analogía entre pareja marido-mujer y aquella de Cristo-Iglesia. Es claro que se trata de una analogía imperfecta, pero debemos captar el sentido espiritual que es altísimo y revolucionario, y al mismo tiempo simple, al alcance de todo hombre y mujer que se confían a la gracia de Dios. El Santo Padre aseguró que la misma Iglesia está plenamente involucrada en la historia de todo matrimonio cristiano. Se edifica en sus logros y padece en sus fracasos. Aceptamos completamente nosotros mismos, como creyentes y como pastores también, este vínculo indisoluble de la historia de Cristo y de la Iglesia con una historia del matrimonio y de la familia humana. Estamos dispuestos a asumir seriamente esta responsabilidad, es decir, que todo matrimonio va en el camino del amor que Cristo tiene a la Iglesia. Esto es grande, afirmó el Papa, y añadió que la vida de la Iglesia se enriquece cada vez con la belleza de esta alianza nupcial, como también se empobrece cada vez que ésta se desfigura. El pueblo de Dios tiene necesidad de su cotidiano camino en la fe, en el amor y en la esperanza, con todas las alegrías y las fatigas que este camino comporta en un matrimonio y en una familia, expresó. Francisco reiteró que se ama como ama a Dios para siempre. Cristo no cesa de cuidar a la Iglesia, la ama siempre, la cuida siempre, como a sí mismo. Cristo no cesa de quitar del rostro humano las manchas y las arrugas de todo tipo. Es conmovedora y tan bella esta irradiación de la fuerza y de la ternura de Dios que se transmite de pareja a pareja, de familia a familia. Tiene razón San Pablo, esto es realmente un gran misterio. Hombres y mujeres suficientemente valientes para llevar este tesoro en los vasos de barro de nuestra humanidad. Estos hombres y mujeres que son así valientes son un recurso esencial para la Iglesia, también para todo el mundo. Escuchamos al Papa. La Iglesia está totalmente implicada en cada matrimonio cristiano. Se edifica con sus logros y sufre sus fracasos. Asumamos seriamente la responsabilidad que se desprende de este vínculo indisoluble. La decisión de casarse en el Señor tiene también una dimensión misionera, pues requiere que los esposos estén dispuestos a ser transmisores de la bendición y de la gracia del Señor para con todos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.